Nos referimos, por supuesto, a nuestro Señor Dios. Él es bueno, como hoy cantábamos en esta mañana, exaltando esta característica particular de nuestro Señor, que Él es bueno, ha sido y siempre será. Así es que te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 34. Salmo número 34. En el versículo 8. Y aquí el salmista, el rey David, hace este pronunciamiento con respecto a la bondad de Dios. Dice, prueben, como si se tratase de una especie de reto, exhorto, una orden. Prueben y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en Él. El Señor Jehová, nuestro Dios, es bueno y tú y yo somos bienaventurados si nos refugiamos en Él, en su bondad y en este atributo, en esta perfección de Dios, de que Él es bueno. Oremos al Señor en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido conocerte, Padre, en esta característica que hoy queremos aprender más de ti, Señor, de que tú eres bueno, de que tú eres bueno, siempre has sido y siempre lo serás. Y te damos gracias porque hemos conocido de ti, Señor, ese atributo tuyo de ser bueno. Tú no eres malo, tú no haces nada, Señor, por maldad. Tú no haces nada, Señor, que vaya en contra de tus perfecciones. Y te damos gracias, Señor, que aunque no te conocíamos en el tiempo pasado, tú ya eras bueno con nosotros, Señor, aún antes de conocerte. Y ese amor, esa bondad y esa misericordia la manifestaste a nuestras vidas, Señor, trayéndonos a la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora, Señor, que te conocemos más que antes, Señor, podemos comprobar y decir con toda certeza que tú eres bueno, que en ti no hay maldad, que en ti no hay perversión, que en ti, Señor, todo lo que emana de tu persona es bueno, es justo, es agradable, es perfecto, Señor, como tu voluntad. Y todo lo que haces, Señor, es porque tú eres bueno, Señor. Y te damos gracias que nos permitas conocerte todavía más en tu bondad, en tu misericordia, en la gracia y el favor que hemos hallado delante de ti, Señor. Porque a ti te ha placido, Señor, mostrarnos esta característica tuya, Señor, de ser bueno. Porque tú eres bueno todo el tiempo y todo el tiempo eres bueno, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor, que nos permitas en esta tarde conocerte más acerca de que tú eres bueno y que tu bondad y tu misericordia abundan en nuestras vidas, Señor. Concédele, Padre, a las personas aquí presentes, concédenos entender, Señor, este atributo tuyo, disfrutar de él, Padre, y ponerlo siempre por delante y nunca dudar, Señor, de que tú eres bueno. Nunca llegue a nosotros un pensamiento de que eres malo, que haces cosas por maldad, que haces cosas que van en contra de tu bondad, Señor. Que nunca lleguemos a pensar de esa manera. Y ayúdanos, Padre, también a convencer, a desmentir a aquellos que piensan lo contrario acerca de que tú eres bueno, Padre. Por favor, Señor, te rogamos que nos des el entendimiento y la comprensión de tu palabra en esta tarde, que la atesoremos, Señor, la hagamos parte de nuestra mente y nuestro corazón y siempre recordemos que tú eres bueno, aún en medio de las dificultades, de las adversidades, de los tiempos difíciles, aún en medio del dolor, de la enfermedad, de la tristeza, la escasez, Señor, que siempre tengamos presente que tú eres bueno y como tú, Padre, nadie hay en bondad. Te damos gracias nuevamente por tu buena palabra que nos has dejado para aprender de ti y conocerte más. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Amén.
Amados hermanos, cuando decimos que Dios es bueno, creo que para todos resulta un atributo agradable el saber que Dios es bueno y resulta fácil de entender. Sin embargo, al mismo tiempo, esta expresión de Dios es bueno también puede resultar una de las características que más le cueste a la persona comprender o entender. Por supuesto que tú y yo nunca alcanzaremos a comprender totalmente a Dios ni conocerlo en su totalidad, pero te aseguro que tú y yo como hijos del Señor conocemos más de Dios que la gente que no tiene esa relación con Dios. La gente que no conoce a Dios y cuando escucha que Dios es bueno, tal vez le agrada el escucharlo, pero al mismo tiempo le resulta contradictorio y tal vez le lleguen a cuestionar a Dios de cómo, si Él es bueno, hay tantas cosas malas que suceden en este mundo. Y seguramente tú has escuchado gente sin conocimiento de Dios, inconsciente de su naturaleza, que le recriminan a Dios, que le dicen que es un Dios malo, que le dicen que es un Dios que está enojado y desquita su enojo aún con personas que pudiéramos pensar en cierta forma inocentes a los parámetros de este mundo. Pero Dios es bueno y nunca dudemos, mis amados hermanos, que Él es bueno. A pesar de cómo nos vaya en la vida, a pesar de las circunstancias o las dificultades por las cuales podamos atravesar y muchas de las cuales tal vez ni siquiera nosotros las causamos. ¿Cuántas historias hemos escuchado de gente que es agredida o inclusive pierde la vida de una forma que no provocó, que ni siquiera estuvo, digamos, en una situación provocando ello y de alguna forma inesperada le puede venir una tragedia a su vida? Y si confiamos que Dios está en control de todas las cosas, resulta difícil entender por qué Dios lo permite, por qué Dios hace cosas que a nuestro parecer van en contra de lo que Dios es. Yo espero que a través de este mensaje en esta tarde tú y yo comprendamos más acerca de esta verdad, que Dios es bueno. Amén. Nunca dudes, por favor, cuando te venga una enfermedad, cuando te venga una escasez económica o hasta una agresión física, nunca dudes que Dios es bueno y todo tiene una explicación de por qué suceden estas cosas adversas aún a los hijos de Dios. Cuando decimos que es bueno, según el diccionario se refiere que es algo agradable, favorable, algo que es benéfico, algo que es provechoso de acuerdo con sus atributos. Es decir, de acuerdo con los atributos de lo que se está uno refiriendo, decimos que es bueno cuando cumple con estas características, que es agradable, que es provechoso, que es benéfico, que es favorable. Y eso se lo puede aplicar a cualquier cosa. Y usamos el calificativo de bueno o malo para muchas cosas, no solamente para Dios. Podemos hablar de productos que son buenos, productos que son malos, o autos que son buenos o autos que son malos, alimentos que son buenos, alimentos que son malos, música que es buena, música que es mala, personas que son buenas, personas que son malas. Y así podemos todo calificarlo prácticamente como bueno o malo según sus atributos o lo que se espera de eso, de esos objetos o de esas personas, si actúan como están supuestos a actuar, podemos decir que entonces es bueno. Hay gente que es buena en matemáticas, por ejemplo, y hay gente que es mala en español, en historia, hay gente que es buena en ciencias, etcétera. Pero cuando nos referimos a Dios, es una característica que va más allá de nuestro entendimiento y de la capacidad que tenemos de comprensión para entender lo bueno que es Dios. Y cuando preguntamos acerca de qué tan bueno es Dios,
Realmente no hay forma de medir el que Dios sea bueno, porque Él es infinita, eternamente bueno. No tiene límite Dios en cuanto al ser bueno. Su bondad se manifestó, como tú y yo lo conocemos en la Biblia, a partir de Génesis 1:1, cuando empieza a hablar de cómo Dios ordena la creación, hasta Apocalipsis 22:21, el último versículo, vemos las diversas manifestaciones acerca de que Dios es bueno en la Biblia, y seguramente tú y yo lo hemos experimentado en nuestra vida muchas e incontables ocasiones. Pero Dios no es bueno por lo que vemos en la Biblia, o no es bueno por lo que hace con nosotros, sino que Dios siempre ha sido bueno. Aún antes de la creación, Dios ya era bueno. Después de que pase el tiempo de lo que está escrito en la palabra, Dios seguirá siendo bueno. Él es bueno desde la eternidad hasta la eternidad. Y tú y yo, en un breve espacio de tiempo, los miles de años que incluye la Biblia, podemos ver las manifestaciones de su bondad hacia su creación. Pero Dios ya era bueno desde antes, y Dios seguirá siendo bueno después de que todo esto escrito acontezca. Todo lo que Él hace no solamente es bueno, sino que es perfecto, es favorable, es provechoso y es de bien. Y todo es para su gloria. Dios no solamente es bueno, sino que Él es la causa de todo lo bueno que existe. Si hay algo bueno en su creación, es por causa de Dios. Las personas, la creación misma no puede ser buena en sí misma si esto no le es concedido de parte de Dios. Así es que Él no solamente es bueno, sino que es la causa de todo lo bueno que existe. Recordarás en Génesis capítulo 1 y 2, cuando Dios hacía algo que decía, y vio Dios que era ¿qué? Bueno, que era agradable, que era provechoso, que era benéfico, que era para bien. Y dijo la luz, y sea la luz, y dijo, sepárense las aguas de las aguas, y formó los seres vivientes. Y en cada uno de estos pasajes vemos que Dios dice, vio Dios que era bueno. Solamente había algo que no era bueno, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, cuando dice Dios que no es bueno que el hombre esté solo, solamente faltaba algo, como diríamos acá, la cereza del pastel, la culminación de la obra. En esa belleza y perfección que Dios creó las cosas, creó la mujer. Y entonces dice la palabra de Dios que Él vio que todo era bueno en gran manera. Sin embargo, sabemos que por causa del pecado, por causa de la desobediencia, todo lo bueno que Dios había creado se corrompió con la maldad humana, y la maldición cayó sobre toda la creación por causa de aquel que la administraba y cayó en pecado. Y entonces todo, absolutamente todo se corrompió por causa del pecado, y ahora las cosas tienden a lo malo, tienden a la decadencia, tienden a la destrucción por causa de la maldición que pesa sobre toda la creación. Así es que Dios no es el creador de lo malo ni de la maldad, sino que estos son el producto del alejamiento del hombre a la voluntad de Dios. Todo lo que el hombre hace, y usualmente lo hace de forma natural, tiende hacia lo malo, y eso lo aleja de Dios, y esa es la causa de los males que existen en esta creación: la desobediencia del hombre y el alejamiento a la naturaleza de Dios. De tal forma que todo lo que se parece a Dios, todo lo que es semejante a Dios es bueno. Y todo lo que se diferencia radicalmente, o se separa o se distancia de Dios, es malo. Por eso la justicia es buena, porque Dios es justo.
La bondad es buena porque Dios es bondadoso, perdón. El amor es bueno porque Dios es amor. La santidad es buena porque Dios es santo. ¿Sí me estoy dando a entender? Todo es bueno si se parece a Dios, si es semejante a Dios. Cuanto más se distancie o cuanto más se aleje de la semejanza de Dios, las cosas dejan de ser buenas y pasan a ser malas. Por eso la injusticia es buena o es mala. ¿Qué piensan? La injusticia es mala. ¿Por qué? Porque se separa de Dios, porque Dios es justo. La justicia es buena porque Dios es justo. La injusticia es mala porque no se parece a Dios. El pecado es malo porque no se parece a Dios. Es totalmente contrario a Dios el pecado y por lo tanto el pecado es malo. La infidelidad es mala porque no se parece a Dios, porque Dios es fiel. El inmisericordia es malo porque no se parece a Dios. Así es que todo lo que se parece a Dios es bueno. Y cuanto más se parezca a Dios, mejor será. Por el contrario, lo que no se parece a Dios es malo. Y cuanto más se distinga o cuanto más se distancie de lo que es Dios, más malo, peor, dañino, maligno será. Por eso, entonces, Dios no solamente es bueno, sino que Él es la causa de todo lo bueno que existe en su creación. Cuanto más parecido, mejor o más bueno será. Cuanto más diferente o contrario, más malo o peor será todo. Así es que lo bueno o lo malo se puede medir en qué tan semejante o qué tan opuesto es a Dios. Tú y yo por naturaleza venimos a este mundo con una tendencia hacia lo malo. Y si no hay un control y si no hay un límite, nos vamos a ir al lado totalmente contrario a lo que es Dios. Y yo creo que todos aquí hemos sufrido de alguna forma u otra las consecuencias de ser muy diferentes a Dios. Es más, hasta opuestos o contrarios, como la palabra de Dios lo dice claramente, enemigos. Romanos así lo cita, éramos enemigos de Dios. Y cuanto más nos alejábamos de Él, más malos, perversos, malignos llegamos a ser. Y repito, estoy seguro que todos aquí, de alguna forma u otra, sufrimos esas consecuencias en nuestra vida. O tal vez algunos siguen o seguimos sufriendo las consecuencias de nuestra vida pasada, alejados de Dios, diferentes, contrarios a Él. Quiere el Señor darnos el convencimiento de ya no ser contrarios a Dios, de ya no ser opuestos ni rivales de Él, sino al contrario, cada día esforzarnos por ser más semejantes a Dios, más parecidos a Él, para que entonces nuestra vida vaya mejorando y lleguemos a ser, humanamente hablando, buenas personas. ¿Tú conoces gente que es mala? Gente que es grosera, perversa, maligna, que están pensando siempre lo malo, que su lenguaje expresa la maldad que hay con el doble sentido, las groserías. Esos son totalmente contrarios a Dios. Y por supuesto que Dios no se agrada de ello. Así es que
no solamente tiene que ver, mis amados hermanos, en la semejanza con Dios, lo que hacemos o lo que decimos, que eso está más que claro, queda evidente cuando nosotros hacemos algo o decimos algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí se está mostrando nuestro grado de maldad, nuestro grado de pecaminosidad o perversidad. Pero no solamente en lo que decimos o en lo que hacemos, sino también en lo que pensamos. Ahorita todos aquí tendríamos que estar concentrados en el mensaje de la palabra de Dios. Deberíamos estar concentrados en las palabras que estamos escuchando o leyendo de la Biblia, enfocar nuestra mente totalmente a eso. Pero si nuestra mente está siendo ocupada por pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra de la voluntad de Dios, entonces estamos siendo malos en nuestros pensamientos. Y todos en algún momento dado de nuestra vida diaria tenemos malos pensamientos. No solamente son los pensamientos los que van a dictar qué tan buenos o qué tan malos somos, qué tan semejantes o qué tan opuestos somos a Dios, sino también las intenciones que hay en nuestro corazón. No solamente lo que estamos pensando, sino la intención con la cual hacemos las cosas. Aún el simple hecho de estar aquí, como están ustedes sentados, yo aquí parado, puede significar algo malo si nuestras intenciones no fueran las correctas delante de Dios. O la gente que nos está viendo a través de las redes sociales pueden también estar en una actitud equivocada, desagradable al Señor, si no va conforme a la semejanza de Dios. Entonces no es solo lo que hacemos, no es solo lo que decimos, es lo que pensamos, lo que sentimos, las intenciones o las motivaciones de nuestro corazón con las que hacemos las cosas, o a veces ni las hacemos. Tal vez sean tan malas que nos guardamos esa intención, si no, porque esto sí va a ser un pecado escandaloso, pero esas intenciones malas que hay a veces en nuestra mente nos califica para saber qué tan semejantes o qué tan contrarios somos con respecto a Dios. Cuando tú y yo somos justos, misericordiosos, fieles, bondadosos, amorosos, tiernos, comprensivos, perdonadores, cuando tú y yo hacemos eso, nos parecemos a Dios. Pero cuando tú y yo, en cambio, somos infieles, injustos, perversos, groseros, pecadores y un largo etcétera, entonces no nos parecemos a Dios. Somos contrarios a Dios y Dios no se agrada de ello. Por eso, repito, tú y yo tenemos que esforzarnos cada día en parecernos más a Dios. Y ahí queda en evidencia qué tan parecidos o qué tan diferentes somos de Dios, como ya lo dije, en nuestras palabras, nuestras acciones, pensamientos, emociones y motivaciones con las que hacemos todo. Y es notorio cuando una persona se parece a Dios, porque todo en él irradia esa semejanza, hasta en su forma de ver, en su forma de pensar o percibir las cosas, se aprecia qué tan semejantes somos a Dios o qué tan diferentes somos de Él. Y es un esfuerzo diario, constante, continuo de nuestra vida, como hijos de Dios, el parecernos más a nuestro Padre espiritual. Y también aquí se evidencia nuestra comunión con Él. Hay un refrán popular que podría aplicarse en esto cuando dicen que dime con quién andas y te diré quién eres. Y andar con Dios, ya lo vimos la semana pasada, cuando hablábamos de seguir a Dios, tenemos que estar de acuerdo con Dios. Tenemos que ser uno con Dios, ser idénticos, si se nos permite moralmente hablando, a Dios.
Y entonces esa comunión, esa unión, esa relación personal con Dios queda en evidencia con solo abrir nuestra boca, con solo tomar decisiones, con solo meditar lo que hay en nuestra mente y lo que nos impulsa a hacer las cosas. Se evidencia nuestra semejanza o nuestra diferencia con Dios y nuestra comunión o cero comunión con Él. Porque por su gracia Dios nos ha comunicado el que Él es bueno, ha transferido al hombre, aún de forma natural, una actitud para ser bueno y hacer buenas cosas, tener buenos pensamientos, buenas emociones, buenas motivaciones. El hombre natural los tiene. Sin embargo, como ya comentaba, por causa del pecado, esto está corrompido, está dañado. Y si uno no toma conciencia de ello, uno se va a inclinar más hacia lo malo, lo perverso y lo maligno, que a lo bueno, lo benéfico y lo provechoso. Pero todo hombre tiene la imagen y semejanza de Dios para decidir, para sentir, para razonar, para pensar, para meditar y por supuesto para hacer lo bueno. Solo que esa naturaleza corrompida por el pecado, tarde o temprano, se inclinará hacia lo malo. Y es necesario entonces que Dios intervenga dándonos una nueva naturaleza, una nueva personalidad, un nuevo carácter, una nueva actitud, una nueva forma de pensar, de sentir, una nueva motivación, aún para actuar y para hablar, que es la vida que el Espíritu Santo nos provee. Por eso la palabra de Dios en Efesios dice, en Gálatas, dice acerca del fruto del Espíritu: el amor, el gozo, la paciencia, benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Es lo que el Espíritu produce en nosotros de forma que resulte agradable al Señor. Y cuando eso sucede, entonces tú y yo tenemos una lucha interior entre hacer lo bueno, lo que le agrada a Dios, o hacer lo malo, lo que le agrada a nuestra carne. Y es una lucha constante, continua, de todo el tiempo. Procurar lo bueno o lo malo. Esa nueva naturaleza que Dios nos provee a través de su Hijo Jesucristo nos permite llegar a ser buenas personas. Y mire que no estoy hablando algo que no sea bíblico. La Biblia sí habla de personas buenas. Hay varias menciones en la palabra de Dios de diversos personajes y dice expresamente la Biblia que eran buenos. Mire, vaya conmigo a Lucas 23, 50. Aquí habla en Lucas 23, 50 de un personaje que tal vez he escuchado su nombre. Él se llamaba José de Arimatea, que era el poseedor del sepulcro donde sepultaron a Jesucristo. Y en Lucas 23, versículo 50, Dios permitió que se expresaran de él de esta forma: he aquí había un hombre llamado José, el cual era miembro del concilio y un hombre bueno y justo. Un hombre bueno y justo. También la Biblia menciona acerca de Bernabé, aquel que acompañó a Pablo en varios viajes misioneros, y también dice que era un hombre bueno. Es decir, que sí existen los hombres buenos, o como dice aquí de José de Arimatea, los hombres justos, las mujeres buenas, las mujeres justas, sí existen, y no es antibíblico calificarlos de esta forma, siempre y cuando se les compare con otros hombres, con otras mujeres. Es decir, que sí hay personas buenas y personas malas. Hay personas muy buenas y hay personas muy malas.
Cuando a Jesucristo le dicen maestro bueno, dice, ¿por qué me dices bueno? Si solo bueno hay uno, mi Padre. Claro, comparado con Dios, ninguno resulta ser bueno. El único bueno comparado con Dios es Dios. Pero entre los hombres, entre las mujeres, sí hay personas buenas y personas malas. Sin embargo, esa bondad o esa misericordia que el hombre humanamente pueda expresar no le cuenta para nada cuando a la salvación se refiere. Es decir, que nadie será salvo por ser bueno, por muy bueno que sea, porque comparado con Dios solo hay uno que es bueno y Él es Dios. La salvación no es por obras ni por hacer cosas buenas. Así es que el que alguien sea bueno, humanamente hablando, no le garantiza ni la más mínima posibilidad de ser salvo por esa causa. Dios no salva a nadie por ser bueno. Dios salva a los que son malos y comparados con Él, todos, absolutamente todos somos malos. Puede ser que Dios se agrade de los actos de bondad, de los actos de misericordia. Dios se agrada, por supuesto, pero si se trata de salvación, eso sirve para nada. Sin embargo, no quiero decir que entonces hagamos lo malo o seamos totalmente indiferentes a las necesidades de las personas. Tenemos que ser buenos, misericordiosos, bondadosos, porque tenemos que manifestar el amor de Cristo que tiene Él por esas personas. Entonces, sí es bueno hacer cosas buenas, sí es conveniente tener misericordia, sí es agradable ser bondadoso, como un resultado del agradecimiento que tenemos hacia Dios por la bondad, la misericordia y lo bueno que es para con nosotros. No por conveniencia, no por interés, no esperando algo a cambio, ni siquiera buscando ganarnos el favor de Dios, sino es simplemente agradecimiento. Lo comentábamos también hace unas semanas, hace un par de semanas me parece, cuando hablábamos de que el que mucho se le perdona, amará mucho. Y hablábamos de esta mujer que estuvo en casa de Simón, que le lavó los pies a Jesucristo con un perfume, sus cabellos para secarlos. Y decía este pasaje que mucho ama al que mucho se le perdona. Y hacíamos una meditación al respecto de que a ti y a mí se nos ha perdonado mucho, se nos ha perdonado la vida. Y esa vida tiene un precio, la sangre de Jesucristo, que no es poca cosa. La vida del unigénito de Dios costó tu vida, su muerte costó tu vida y la mía. Así es que tú y yo deberíamos estar conscientes de que se nos ha perdonado mucho, se nos ha perdonado la vida si estamos en Cristo, y por lo tanto, en agradecimiento a eso que Dios ha hecho por nosotros, deberíamos de vivir una vida que resulte agradable a nuestro Señor, siendo buenos, siendo justos, siendo santos, buscando la perfección, siendo misericordiosos, teniendo actos de bondad con los que los necesitan, siendo comprensivos, siendo perdonadores. Decíamos también en esta ocasión, y perdón que me remita mucho, pero ahorita el Señor me lo está recordando, que mucha gente no perdona porque considera que la ofensa que le hicieron es más grave que la ofensa que esta persona le hizo a Dios al pecar. Como que engrandecemos demasiado las ofensas que nos hacen comparadas con las ofensas que nosotros le hicimos a Dios o le hacemos a Dios. La paga del pecado es la muerte. Y somos tan inmisericordios en ocasiones porque no valoramos el que el Señor nos haya perdonado la vida y no queremos perdonar a aquel que nos ha ofendido, porque entonces significaría que esa ofensa es más grande que la que nosotros le hemos hecho al Señor.
y no es así. Entonces el Señor nos exhorta a hacer el bien, a ser buenos. Dice Mateo 7:11, acompáñame ahí por favor. Aún los hombres malos podemos hacer cosas buenas. Mateo 7:11. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? O sea, si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos porque les amamos, ¿cuánto más nuestro Padre, que no es malo, que es perfectamente bueno, no nos dará las cosas que le pidamos? Obviamente, si son para nuestro bien, si es para su gloria y si están de acuerdo a su voluntad, Dios las dará. Entonces, aún los hombres malos hacemos cosas buenas, y muy en particular por nuestros hijos. Pero nuevamente repito, esos actos de bondad, esos actos que manifiestan cosas buenas, no cuentan para alcanzar la salvación. El que Dios sea bueno, y es donde aquí viene el cuestionamiento que espero aclarar satisfactoriamente, cuando dicen, bueno, si Él es bueno, ¿por qué pasan tantas cosas malas, tantas cosas dañinas en este mundo? Y es que la bondad de Dios, o el que sea bueno, está en perfecta armonía con que Él es justo, Él es santo. Él no va a hacer algo bueno si eso bueno va a resultar dañino, va a resultar para un mal, sino que lo que Él hace es para bien y por lo tanto es bueno. Porque su bondad, su amor y su misericordia está en armonía con sus demás atributos, que Él es perfecto, Él es justo, Él es santo, y no va a ser algo bueno que vaya en contra de estas cosas. Por eso la gente cuestiona, ¿y por qué Dios no hace algo? ¿Por qué no interviene? Atribuyen a Dios que Él es bueno universalmente y que Él solo va a permitir cosas buenas, que Él solo va a permitir cosas que son favorables, agradables, que son para bien. Pero el que Dios sea bueno universalmente, porque le concede vida a todo ser vivo, no es una bondad, o el que sea bueno de forma incondicional cuando se trata de bendecir. Él no deja de ser justo y no deja de ser santo. Por eso el Señor permite que aún cosas malas sucedan. Por eso yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, aún los cristianos enfermamos, aún los cristianos sufrimos accidentes, injusticias, aún los cristianos somos despedidos del trabajo, pasamos escasez, dificultades, siendo buenos humanamente hablando, aún los cristianos morimos. Y puede resultar muertes trágicas, inesperadas. Eso no significa que Dios no sea bueno. Él es bueno. Solo que a veces tú y yo no entendemos cómo se manifiesta el que Dios sea bueno cuando vienen cosas adversas o negativas. Así es que el mal que existe y que Dios por su soberana voluntad y perfecto plan permite que a veces nos afecte, no es porque Dios lo haya causado, aunque Él lo permita, sino que ya lo explicaba al principio, es el alejamiento del hombre a la semejanza de Dios. Si tú y yo somos semejantes a Dios o hacemos cosas semejantes a las que es Dios, podemos estar entonces siendo buenos. Pero si tú y yo nos alejamos de la semejanza de Dios
hacemos cosas contrarias a las características de Dios, entonces estamos propiciando que sea la maldad la que prevalezca haciendo cosas malas. Y todo el mal que existe en esta humanidad, todo el mal que existe en esta creación, las enfermedades y todas estas cosas que he mencionado, aún yo puedo creer, y esa es una percepción personal, si no la quiere tomar, rechácela, pero aún yo creo que hay ciertos animales o insectos que son producto de la maldad del hombre, del pecado que hay sobre la creación. No creo yo, y le repito, es mi percepción personal, que Dios haya creado los escorpiones o las serpientes venenosas, que aparte son horribles, ¿verdad? Bueno, perdón, a lo mejor a alguien le gusten. O las arañas. Yo creo que es parte también de la maldición que pesa sobre esta creación. Entonces, todo lo malo que existe, todo lo maligno, dañino, perverso, negativo, destructivo, es causa del alejamiento de la creación, principalmente del hombre, de la semejanza a Dios. Así es que por eso existe el mal, por eso existen las enfermedades, por eso existe la violencia, el robo, la agresión, los accidentes, aún por eso existe la muerte, por el alejamiento del hombre acerca de Dios. Sin embargo, nada de eso está fuera del control soberano de nuestro Señor. Todo está bajo su dominio absoluto. Aún las cosas malas que pasan, aún la reciente pandemia estuvo bajo el control de Dios y Dios la permitió con propósito. Hacernos ver cuánto dependemos de Él, cuánto necesitamos de Él, cuán alejados estamos de Él o cuán cercanos. Cuánta necesidad tenemos de que Dios intervenga en nuestras vidas y nos guarde de ese tipo de situaciones. Y Dios no le asusta nada, pero no le asusta aún la maldad que existe. Aún lo malo que ocurre, Dios lo permite porque muchas de estas situaciones son con propósito benéfico, provechoso y de bien, especialmente para sus hijos. Es parte del plan de Dios que haya maldad, que exista lo malo, que haya pecado para manifestar su gracia y su misericordia sobre toda su creación. Así es que cuando tú y yo padecemos algún mal, no le reclamemos a Dios, ¿por qué lo permites, Señor? Dios lo permite, sí, con propósito. Aunque resulte inexplicable, y yo se los he dicho y lo creo así, aunque nunca lo lleguemos a entender, Dios no nos debe ninguna explicación de nada. Y a lo mejor nos ataca una enfermedad y esa enfermedad nos lleva a la muerte. La palabra de Dios dice en Romanos 8 que todo ayuda para bien a los que aman al Señor. ¿Cómo una enfermedad que me lleva a la muerte es para bien? Tal vez nunca lo entenderé. Y a lo mejor ni mi esposa, ni mi familia, ni ustedes lo van a entender. Pero si Dios lo permitió, era para bien de alguien que tal vez yo desconozca. Y yo no debo guardar en mi corazón ningún resentimiento hacia Dios. ¿Por qué permite las cosas? Si su promesa es que es para bien, a lo mejor ni siquiera es para mi bien. Bueno, será para mi bien porque iré a su presencia. Pero tal vez sea también para bien para personas que ni siquiera llegan a mi conocimiento. Pero todo es para bien para los que aman al Señor conforme a su propósito. Romanos 8:28 así lo dice. Y tú y yo tenemos que estar convencidos de ello y no empezar a dudar acerca de que Dios es bueno. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Dios por un mal que sufrimos?
Tal vez una enfermedad, un accidente, una demanda, un abandono, unos golpes que recibimos, desprecio, tantas circunstancias que sufrimos. Tal vez una de esas fue el instrumento que Dios utilizó para acercarnos a Él. ¿Cuántos de nosotros no crecemos espiritualmente hablando cuando estamos padeciendo? Cuando estamos en una situación difícil que resulta imposible de resolver de acuerdo a nuestra capacidad. ¿Cuántos de nosotros no maduramos ahí y crecemos en la fe en medio de esa dificultad, de esa situación que, repito, ni siquiera la provocamos, llegó a nuestra vida de forma inesperada, aunque Dios ya lo sabía? ¿Y cuántos a través de ese mal maduramos, crecemos, nos fortalecemos en el Señor? Es la mejor manera de probar nuestra fe, a través de las pruebas. Es necesario, dice Santiago, que la fe sea probada. Y la prueba son dificultades. Por eso el Señor no está en desacuerdo con el mal que nos acontece y afecta nuestras vidas. Termino con lo siguiente. Dios es bueno. Nunca dudemos de ello, mis amados. Y conforme tú y yo vamos conociendo más a Dios, más iremos comprobando que Él es bueno. La gente que llega a dudar de que Dios es bueno es porque no lo conocen. No conocen el testimonio de las Sagradas Escrituras acerca de que Dios es bueno, y por eso le atribuyen a Dios características que no son de acuerdo a su naturaleza. Cuando alguien dice Dios es malo, está blasfemando. ¿Qué es una blasfemia? Es atribuirle a Dios características que no son bíblicas. Una blasfemia que pudiera ser tan común cuando alguien dice Dios es malo. Eso no debería de cruzar por nuestra mente, porque Él es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Él es bueno. No solamente es bueno por lo que hace, o en lo que hace, mejor dicho. Dios no es bueno por lo que hace, quiero aclararlo. Porque Él hace cosas buenas es bueno, no. Él es bueno en sí mismo, y por lo tanto lo que hace es bueno. No por lo que hace, sino lo que hace es una consecuencia de que Él es bueno. Y no solamente lo que hace es bueno, sino la intención con la que hace las cosas Dios son buenas, porque Él es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Él es bueno. El mal es todo aquello que se aleja de la semejanza de Dios. Aún el castigo, fíjate bien, mi amado, aún el castigo nos demuestra que Dios es bueno. Pareciera contradictorio. ¿Cómo que el castigo manifiesta que Dios es bueno? ¿Sí? Porque si no fuera por la disciplina de Dios, tú y yo podríamos incurrir en delitos más graves, más desastrosos, que causarían un mayor daño, no solamente a nuestra vida, sino a la vida de la gente que está a nuestro alrededor. Por eso aún el castigo es bueno, porque viene de parte de Dios para corregirnos y evitarnos un daño más grave. Y a veces no necesariamente es un castigo físico, material, sino el simple hecho de convencernos de pecado ya es un castigo. El que tú te sientas mal cuando pecas, el que tú te sientas fatal y horrible cuando cometiste una falta a los ojos de Dios, eso ya es castigo. Y debería ser suficiente
para un hijo de Dios para corregirse. No tendría que ser necesario que vinieran consecuencias terrenales para enmendar nuestras faltas, sino con el simple hecho de saber que hicimos mal, ese castigo debería de llevarnos al arrepentimiento y a un cambio de actitud y a una conversión a semejanza de nuestro Señor. Así es que Dios nos exhorta a ser buenos. Acompáñame a la tercera carta de Juan, capítulo 1, tercera de Juan 1. Capítulo 1, versículo 11 de la tercera carta. Bueno, es el único capítulo que tiene. Versículo 11 de la tercera carta de Juan. Amado, no imites lo que es malo, sino lo que es bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo que se parece a Dios. ¿Qué es lo malo? Lo opuesto a Dios. El que hace lo bueno procede de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amados, hagamos lo bueno y no imitemos lo malo. Sino qué diferencia habrá entre nosotros como hijos de luz comparados con los hijos de las tinieblas. Es triste, mis amados hermanos, como a veces, y debo decirlo así, a veces encontramos más bondad, más misericordia, más comprensión a veces en los hijos de las tinieblas que en los hijos de luz. Solemos ser crueles, solemos ser dañinos, inmisericordes, faltos de perdón y a veces con los que no son hijos de Dios uno encuentra más misericordia. Que Dios nos guarde, mis amados, de alejarnos de la semejanza de Dios. Que seamos justos, que procuremos vivir en santidad, que seamos misericordiosos, que seamos perdonadores. Si no, no nos estamos pareciendo a Dios. Y eso no es buen testimonio. A lo largo de estos domingos estaremos viendo palabras que definen una característica de Dios que pudieran resultar confusas. Hoy hablamos de que Él es bueno, hablaremos de su bondad, hablaremos de su benignidad, de su benevolencia. Y pareciera ser lo mismo, pero hay diferencias sutiles en estas palabras cuando se le atribuyen a Dios como parte de su persona, que espero nos lleven, en resumen todo esto, a ser más como Dios. Como leíamos al principio en el Salmo 34:8, prueben y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en Él. Acompáñame para que lo leamos juntos y con esto termino. El salmo, el que le cité ahorita fue el Salmo 34, que ya lo leímos al principio. Vayamos ahora al Salmo 86, por favor. Salmo 86, verso 5 dice, porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con los que te invocan. Características de Dios que Él nos transmite por su Espíritu Santo y que tú y yo deberíamos aplicar en nuestra vida. Y tendríamos que ser buenos en el sentido moral. Tendríamos que ser, como leíamos ahorita, perdonadores. Tendríamos que ser grandes en misericordia y eso nos asemeja más a Dios. El Salmo 107
vayamos allá. Dice también en el primer versículo, aunque todo este salmo habla de la misericordia de Dios, en particular en el versículo 1 del Salmo 105, dice: den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus hazañas. Perdón, dije el ciento, ¿cuál dije? Gracias, gracias mis amados. 107, son buenos conmigo, no me reclamaron. Salmo 107, versículo 1: alaben al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y por último, Salmo 125. Dios es bueno, está mandando lluvia en este momento. ¿Y qué lluvia? Salmo 125, 4 dice: haz bien, oh Señor, a los buenos, a los que son rectos de corazón. Haz bien, oh Señor, a los buenos, a los que son rectos de corazón. Amado hermano, amada hermana, seamos más como Dios. Seamos más a su semejanza en ser buenos, con todo lo que esto significa. Ponte de pie y vamos a orar. Todos hemos experimentado la bondad de Dios. Hay gente que dice: no, a mí me ha ido muy mal en la vida. Yo no creo eso de que Dios es bueno, no es cierto. Tan mal me ha ido, yo no puedo decir que Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno aún con esas personas que les ha ido mal, porque les ha dado la oportunidad de vivir y conocer a Jesucristo. Así es que si tú crees o dudas de su bondad, pídele perdón al Señor en esta tarde. Si tú has dudado de que Él es bueno, dile: Señor, perdóname. Yo quiero confiar, Padre, en tu bondad y en tu misericordia, Señor. Y quiero descansar, Padre, en saber que aún lo malo que me pasa es bueno para mí, si tú lo has permitido, Señor. Gracias, Señor. Cantemos juntos: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Una vez más, digamos juntos: Dios ha sido bueno.
entregaré. Mi vida entregaré, mi voz levantaré, mi voz levantaré. Bueno es Dios y no me cansaré. Y no me cansaré de darle todo a Él, de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel, yo quiero serle fiel. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Una vez más diré. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Bueno es Dios, bueno es Dios. Gracias, Dios, por manifestar tu bondad para con nosotros, porque Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. A Él sea la gloria. Démosle un fuerte aplauso a aquel que es bueno por los siglos de los siglos. Amén.